Hola, ¿cómo están? Acá les traigo el caso 3 de 5, como siempre con un caso más complejo y uno más sencillo. No quiere decir que ambos sean largos. En este caso los dos son bastante simples, concretos y sin muchos cálculos, a diferencia de los anteriores que por ahí requerían más cálculos. Acá es interpretar diferentes normas. Son dividendos y obligaciones de no hacer. Vamos a ver. Para recordarles, siempre tocamos el mismo contribuyente y vamos a hacer un integral sobre el contribuyente. Siempre se los recuerdo. Juntando los 5 casos, le vamos a agregar todo tipo de deducciones de las que no haya acá para llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos y aplicar la tabla que corresponde. Así, cuando haya impuesto cedular, vamos a calcular por fuera y explicar cómo justificaría las variaciones del patrimonio. Pero bien, si ustedes ven que hay alternativas y diferentes consultas, no se preocupen que después les voy a pasar el integral con los casos que tomamos. Total, ya los tienen resueltos, es simplemente ir agregando para luego sacar las deducciones. Bueno, veamos. Dice que nos informa que durante 2019 tuvo cuestiones relacionadas a su participación en una sociedad anónima. Es decir, posee acciones de una sociedad anónima. Lo que no dice acá se lo voy aclarando yo verbalmente. Dice que percibió dividendos en efectivo el 31 de marzo de 2019 por el ejercicio finalizado el 12 de 2018 de la sociedad LATE S.A. El importe percibido es 27.900 y le llama la atención de que si él aplica el porcentaje de participación sobre el total de utilidades a distribuir, debería darle 30.000, pero le está dando 27.900 y nos pide que le asesoremos al respecto, a ver qué está pasando. Aprovecha la ocasión y nos pregunta cuál es el motivo por el que el año pasado se le pagaron dividendos en efectivo de la siguiente forma. En el primer pago que se hace, se le abonaron 20.000 según lo que le corresponde por su porcentaje. Es decir, el cálculo que hace acá, es decir, me corresponden tanto aplicando mi porcentaje a las ganancias, es lo que me pagaron. Eso es lo que dice acá. En este caso no fue así. Luego, en septiembre ocurre algo similar a la primera parte. Le correspondían 10.000 según una distribución extraordinaria que se hizo, pero se acreditan 6.500. Y al ver un detalle que le brinda la empresa, ve que dice que se pagó impuesto de igualación. Bueno, entonces analicemos estas tres situaciones, planteadas en dos casos, 2018 y 2019. Para ver el 2019 tenemos que ir al artículo que habla de dividendos y utilidades asimilables, ¿no es cierto? Bueno, es el 97. Su primer párrafo nos habla de la alícuota, para en el segundo explicarnos que quien pague los dividendos va a tener que hacer una retención a la alícuota que se establecía en el primer párrafo. Es decir, que la empresa cuando paga el dividendo ya retiene el impuesto a las ganancias. Por eso, él, en vez de recibir 30.000, recibe 27.900. Bueno, ¿qué alícuota? La del 7%, aplicable al 2018-2019. Luego al 2020 se va a aplicar la alícuota del 13%. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? A la retención, de la retención le aplicamos el 7% a lo que se le paga de dividendos y nos da 2.100. Por lo tanto, la entidad retiene esos 2.100 y solamente le deposita, acredita o paga de la manera que sea 27.900. Como les decía, vamos a tener algunos casos de impuesto cedular o de este tipo de... Está dentro del capítulo de impuesto cedular, pero como vemos directamente se lo retiene la empresa. Entonces, esto no va a estar dentro de la columna de segunda categoría que vemos al sumar. ¿No es cierto? Que vemos cuando vamos sumando cada una de las ganancias, no va a aparecer la ganancia por dividendos. Esto va por afuera, ¿no es cierto? Después va a justificar las variaciones patrimoniales. Bien, ¿qué pasa con los otros dos casos? Nos consulta qué pasó en el 2018 porque no entiendo, o sea, por qué ahora se retiene esto que parecía que le retuvieron menos, pero después le retuvieron bastante. Entonces nos pregunta, más allá del motivo nos pregunta. Y acá dice que le correspondía 20.000, le depositaron los 20.000. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado? Y acá le voy a explicar que hay una cuestión de otro régimen que se aplicaba a los dividendos. Es decir, antes, si la sociedad había pagado el impuesto sobre esas ganancias que se distribuían, se consideraban directamente dividendos
como ganancias no computables, es decir, eran no computables a los fines del cálculo de la ganancia. Es decir, van por fuera para justificar una variación patrimonial. Por eso, directamente, así como se acreditaban, como se decidía distribuir dividendos, una vez que se distribuían, directamente se acreditaban en la cuenta del socio, del accionista, mejor dicho, ¿no? Bien. ¿Y por qué en este caso se hace una retención si estamos hablando de las mismas ganancias? Es decir, ganancias que se generaron antes del 2018. Porque la ley dice que si uno distribuye ganancias que no pagaron el impuesto, es decir, que superan a las ganancias impositivas acumuladas, se va a retener al socio el 35% de los dividendos que se distribuyan. ¿Qué me está diciendo? Bueno, vos por eso que no pagaste ganancias y ahora cuando distribuyas, de alguna forma la vas a pagar, que es reteniendo en cabeza del socio. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, les voy a mostrar con un ejemplo un poco más claro acá. Vamos a ir volviendo para ver un poco las consignas, pero es bastante sencillo de que entiendan, de que si hablamos de ganancias que se generaron antes del 1 de enero de 2018, si no tributaron el impuesto, es decir, no son ganancias impositivas, son ganancias contables, que por muchas cuestiones puede ser que las ganancias contables o resultados acumulados contables sean mayores que los resultados acumulados impositivos. Bueno, esa diferencia va a pagar el 35%. Para los que quieran más detalle, vayan a ver lo que es impuesto de igualación, que tengo un video, pero en esto también lo voy a explicar bastante conciso. Vimos que se le pagaron 20.000 en marzo y luego se le pagaron 100.000, perdón, 10.000 en septiembre. Veamos, la empresa tenía un resultado impositivo acumulado de 200.000, es decir, resultado que tributó el impuesto. Y tenía un resultado contable acumulado de 350.000. Puede haber varios resultados no asignados, algo de capital, puede haber muchas cosas que estén influyendo para que el resultado contable acumulado sea mayor. Así como cuestiones que no están grabadas en el impuesto y muchas cosas más que no vienen al caso. Lo importante es entender que puede haber diferencia entre el resultado contable acumulado y el resultado impositivo. Bien, en este caso dice que la sociedad en marzo distribuye dividendos por 200.000, por lo que vemos que al distribuir en marzo 200.000 se agota la ganancia acumulada. Luego decide distribuir 100.000. ¿Por qué? Porque si vemos, al resultado contable le restamos 200.000 y todavía le queda 150.000. Entonces dice, bueno, voy a distribuir 100.000 más la sociedad. Por lo tanto, distribuye. Pero ¿qué pasó? Eso ya excede, estos 100.000 que se distribuyen, ya exceden el resultado impositivo acumulado. Es decir, no tributaron el 35%. Por lo tanto, se va a hacer un pago del 35%, o bien se retiene el 35% de lo que se deposite a los socios. Para que ustedes lo entiendan de otra manera, supónganse, este es un ejemplo, que se distribuyen solamente 180.000, quedando 20.000. Entonces, cuando se distribuyan 100.000 más adelante, solamente se va a pagar el 35% sobre los 80. ¿Por qué? Porque nos quedaban 20.000 de resultados impositivos acumulados. Así es como funciona. Esto es por los resultados generados hasta el 31 del 12 del 2017. Luego, de ahí en adelante, se aplica lo que vimos en el primer caso. Esto es para que entiendan a qué se refiere el impuesto de igualación y para que miren si lo que se está distribuyendo de dividendos corresponde a ganancias que ya tributaron el impuesto o ganancias referidas a resultados contables que no han tributado. Por eso, cuando al socio se le pagan 10.000, solamente se le acreditan 6.500. ¿Por qué? Porque se le aplica la retención del 35% que corresponde a 3.500 y cobra 6.500. Bien, espero que con esto les haya servido de ejemplo, puedan entender cómo se pagan los dividendos, que en síntesis no es más que una retención que sufre el accionista a la hora de que se acrediten los mismos, de que se paguen, ¿no es cierto?, de que se pongan a disposición. Y por otro lado, sepan qué pasaba o qué pasa si todavía hay ganancias
del 2017 que no se distribuyeron y se van a distribuir, tengan en cuenta los resultados contables acumulados y los resultados impositivos acumulados. Si todavía queda, si no queda, si hay una diferencia. ¿Y eso que se distribuye qué es? Bueno, si no tributo el impuesto, va a pagar el 35. Cuando nos encontremos ante un caso de ahora, simplemente vamos a ver qué alícuota le corresponde aplicar de acuerdo a qué año nos encontremos. ¿Y qué año es? Es en el que se perciba la ganancia para el sujeto. Es decir, para este Gustavo segundo, lo que percibe en el 2019 se le aplica el 7% y luego lo que vaya a percibir en el 2020 se le va a aplicar el 13%. Y bueno, me estaba casi olvidando, casi me iba a despedir y me olvidé de esto. ¿Qué es esto? Dice que, y ustedes búsquenlo, en realidad decir el inciso, ustedes busquen lo que es la venta de acciones y lo que son las obligaciones de no hacer en la segunda categoría. Acá se refiere a que, me dice, el 25 del 10 de 2019 una empresa competidora de la TSA le pidió que no realizara la venta de sus acciones abonando por ello un importe de 10.000. ¿A quién le pidió? A Gustavo II. Bueno, la ley dice que las obligaciones de no hacer serán de segunda siempre y cuando no tengan que ver con la profesión, porque en este caso estaríamos hablando de cuarta categoría, y siempre y cuando no tengan que ver con el comercio, es decir, con que pretendan que no ejerza el comercio. En ese caso estaríamos ante una ganancia de tercera categoría. Por lo tanto, acá no me están diciendo que no ejerza una profesión y pagándome a cambio, ni pidiéndome que no ejerza alguna actividad comercial, sino que me están pidiendo que no ejerza una actividad expresa, una actividad que está detallada expresamente en la segunda categoría, como es la venta de acciones. Por lo tanto, al pagarme por esto, se constituye, o sea, se configura un hecho imponible como que está grabado en la segunda categoría. Es decir, tenemos una obligación de no hacer. Y la ganancia categoría se rige por lo percibido, por lo tanto, cuando yo percibo ese importe que me están abonando, quiere decir que lo tengo que declarar. Va a ser una ganancia, por lo tanto, que declaro que la imputo el 25 de octubre de 2019, es decir, corresponde al periodo 2019. Así que acá tenemos una ganancia que sí vamos a sumar con las demás ganancias en el conjunto de ganancias de segunda para arribar el resultado neto y sacar ese resultado neto de segunda categoría. Mientras que lo que calculamos antes y estuvimos analizando tenía que ver con impuesto cedular y a su vez con dividendos no computables. Nunca iba a estar dentro de esa columna, sino que están justificando el patrimonio. Bueno, espero que les sirvan y recuerden siempre, se los recalco de vuelta, de acuerdo al año que se generan los resultados, va a estar grabado o no por un impuesto de igualación, van a ser computables o no los dividendos, o bien van a estar alcanzados por el impuesto cedular, que ya lo retiene la empresa a una alícuota del 7% hasta el 2019 y del 20% para el 2020 en adelante. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.